No se ve, ingeniera. Sí, sí, perdón, lo saqué un ratito. Ahora sí, gracias. Bien, entonces, en este caso es que tenemos que considerar el proceso de forma manual, como les decía, porque eso es lo que cuida mucho a que el ollejo, ¿no? La piel de la uva, no se maltrate y pueda iniciarse ya una fermentación. ¿Por qué? Porque en el ollejo también, en el pericarpio, se encuentran los microorganismos, incluyendo la del género Saccharomyces, pero hay otros también que pueden generar otro tipo de fermentación. Aquí ya se están sacando, ¿no? Los péndulos, la parte de las ramitas, ¿no? De la uva para poder iniciar la fermentación. En este caso, también dependiendo del tipo de uva que se vaya a utilizar, es que va a variar el tipo de vino que se va a obtener también. Tenemos aquí algunas variedades, digamos, está el Riesling, que se utiliza para los vinos alemanes, el Isbaner, que es para también vinos alemanes, perdón. Después, bueno, aquí el Pinot Noir, que es uno de los que más se utilizan, que tiene esas características, se utiliza para obtener el vino tinto Borgoña y así, ¿no? Entonces, dependiendo de la especie, de la uva que se va a utilizar, va a generar un tipo de vino también. Por ejemplo, está aquí el Palomino, que se obtiene el Jerez, ¿no? Que es el vino fermentado y destilado, que se puede utilizar o que se utiliza, mejor dicho, este tipo de uva para dar lugar a este tipo de bebida de forma más específica. Si bien se puede obtener el vino, se prefiere el Jerez, ¿no? Que es la destilación del vino. No sé si pasa por la fermentación, pero después por la destilación y se obtiene el Jerez. Así es que estas variedades de cepas son importantes dependiendo del tipo de vino que se quiera obtener, porque va a generar las características que se requieren en relación a propiedades organolépticas y grado alcohólico, que si bien hay un parámetro de grado alcohólico, puede ir variando y en relación a eso clasificándose al tipo de vino que tienen ahí, ¿no? La preparación en cuanto a lo que es el mosto, entonces, ¿no? Una vez que se ha hecho la recolección de la uva, ¿no? Se obtiene ya básicamente la pulpa con el ollejo específicamente. El mosto tiene que tener ciertas características en cuanto a los ácidos que va a contener, ¿no? Si bien el azúcar está presente, que hemos dicho que es la glucosa, tiene que haber otro tipo de ácidos o componentes. Principalmente en el caso de los azúcares, si bien está la glucosa, también está la fructosa, la fructosa, las pentosas y las pectinas, que van a jugar un papel importante también dentro de lo que es la fermentación. Los ácidos orgánicos, tartárico, málico, cítrico, oxálico, fosfórico, que van a también participar y se van a ir incrementando a medida que va pasando el proceso fermentativo para poder ayudar a generar propiedades de olor y color en el vino. Y en el caso de otros, como las antocianinas, los flavonoides, que van a estar más dirigidos al color, ¿no? Ya sea un vino blanco, tinto o rosado. Entonces, bueno, en relación a esta preparación del mosto es que se va a dar lugar a una manipulación del producto final, ¿no? Si yo preparo un mosto, dependiendo bueno, el mosto tiene que estar preparado dependiendo del tipo de bebida que se va a obtener como producto final, o el tipo de vino de forma más específica. Si es un vino blanco, entonces va a haber un cambio en su mosto. Si es un vino tinto, de igual forma. Y el proceso también va a ir cambiando, ¿no? Esas son las operaciones de extracción del mosto, ¿no? Si bien hay una maceración con sus ollejos, esa maceración tiene que ver con un inicio de una preparación para ¿cómo se puede decir? La disponibilidad de los azúcares que va a tener el mosto para dar lugar al inicio. Va a haber también una limpieza o desfangado del mosto, va a haber una fermentación obviamente alcohólica, va a haber un prensado,
sin estrujado previo, un prensado con estrujado previo. El estrujado y el despapillado tienen una función bastante importante en lo que es la elaboración del vino, ¿no? Cuando hablamos del estrujado, como su nombre indica, vamos a aplastar las uvas, pero este movimiento, esta acción mecánica que se denomina estrujado, tiene que tenerse cuidado en que las pepas de la uva no sean fragmentadas, por ejemplo. Si bien hay una presión, esa presión tiene que ser controlada, ¿no? Porque la pepa contiene ciertos aceites que pueden, en este caso, perjudicar al producto final o incluso, obviamente, desde el proceso de la fermentación, generando sustancias que no van a ser agradables en el vino y ya no se puede corregir en el transcurso. Entonces, tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, este estrujado y despapillado que vienen juntos en relación a esta preparación del mosto para dar lugar al inicio de la maceración, es la que se va a ir generando de acuerdo también al tipo de vino. Dame un segundito, por favor. Bien, perdón. Bien, entonces, como les decía, estas operaciones de extracción del mosto van a ir dirigidas al tipo de vino que se quiere obtener, ¿no? Es decir, desde el tipo o la especie de uva, perdón, de cepa. Entonces, de ahí va a ir dirigida al tipo de vino, con las características que se ya identifican para cada uno de ellos. Ahora, el estrujado, como les decía, tiene que tenerse un cuidado para que las pepas no sufran o den lugar a un cambio posterior en cuanto a lo que es la fermentación y el producto final por los aceites que contienen, que pueden darle olores y sabores desagradables a lo que va a ser el vino. El despapillado es efectivamente quitar el pedúnculo de las uvas. Efectivamente, en este momento es en el que también puede darse lugar a un inicio de la fermentación, porque en la misma piel de la uva, como les decía, hay ciertos microorganismos que se los denomina como microorganismos salvajes. Estos microorganismos salvajes pueden de alguna forma interferir en el proceso fermentativo y generar otro tipo de productos. ¿Cómo se controla eso? Por medio del uso del bisulfito que ustedes han visto en la parte de la práctica. Entonces, se utiliza justamente para desinfectar, para controlar que no exista la presencia de algún otro microorganismo y se inicie ya desde esta etapa que es la maceración del mosto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya, como hemos dicho, los azúcares ya están disponibles y pueden darse fácilmente la fermentación. Es por eso que se tiene que tener mucho más cuidado en esta etapa, ¿no? Que no exista la intervención de algún otro tipo de microorganismo. El lugar donde se va a preparar el mosto tiene que estar totalmente aséptico porque si no puede darse una fermentación involuntaria. Y como les vuelvo a decir, el bisulfito es el que ayuda a controlar. El bisulfito, incluso si se hace una adición directa al vino para ayudar a que no exista una contaminación por otro tipo de microorganismos, también se utiliza para desinfectar todo lo que se va a utilizar para la preparación del mosto, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque estamos diciendo que al estar presente el azúcar, ya está disponible para poderse iniciar la fermentación. Entonces es ahí donde se tiene que tener mucho más cuidado.
Ahora, en cuanto a lo que es la parte de la fermentación, yo en esta presentación, les vuelvo a repetir, estoy haciendo una explicación un poquito tal vez más generalizada. Ustedes ya la tienen que ir profundizando en su organizador gráfico con la información que ustedes van a tener. Pero, y en relación a eso, vamos a hacer esta actividad que va a, si han habido dudas, aclararlas o hacer preguntas directas sobre lo que no se ha comprendido. La fermentación, en este caso, si bien es una fermentación rápida, porque ya tenemos, como hemos dicho, nuestra glucosa disponible para dar lugar a este inicio, ya que solamente adicionamos la levadura y esta empieza a fermentar en las condiciones de temperatura efectivamente adecuadas para que suceda, va a haber esta transformación que está dirigida por ciertas etapas, ¿sí? Que es la glucólisis, que ustedes ya conocen, ¿no? Donde va a ir dándose lugar a esta transformación hasta obtener el etanol. Los procesos o las etapas intermedias de este proceso, de esta transformación o esta fermentación, es donde se van a presentar diferentes tipos de enzimas, que estas enzimas son, como hemos dicho, segregadas por el mismo microorganismo que es en este caso la levadura, ¿no? Entonces, si no tenemos una levadura en las condiciones adecuadas, no va a producir las enzimas que se necesitan para que suceda esta etapa de forma completa y o no produzca otro tipo de productos, ¿sí? Que van a perjudicar la calidad del vino, ¿no? En este caso, la parte de la fosforilación de los azúcares es la más importante, ¿no? Porque va a haber esta transformación que ustedes ya conocen, que está remarcada sobre lo que es la glucólisis, y van a ir consideradas para que justamente, y controladas para que justamente la fermentación se vaya dando de forma adecuada y no genere productos fuera de la fermentación. ¿Cuáles son esos productos que se podrían dar lugar fuera de la fermentación que estamos buscando, que es básicamente la transformación de lo que es la glucosa a alcohol, o en este caso a etanol? Es la presencia del ácido málico, que si bien es un ácido, y el ácido málico y el ácido láctico, que si bien son dos ácidos, en este caso de forma más específica, que se van a presentar sí o sí en la fermentación por diferentes factores, tienen que ser en cantidades mínimas, ¿sí? Y tienen que ser controladas. Entonces se hace un control de la fermentación para ir viendo cuánto de ácido láctico o málico se está produciendo ya por algún tipo de factores en cuanto a los mismos nutrientes que están presentes en el mosto y variaciones de temperatura o circulación de aire que puedan activar esas dos fermentaciones y obtener estos dos ácidos que no son, en este caso, beneficiosos, sino son perjudiciales. Entonces, en el vino sí están presentes, pero tienen que estar presentes en menor cantidad. Y eso es lo que también hemos hecho en la parte práctica. Si bien nosotros no hemos medido efectivamente la presencia del ácido málico y láctico específicamente, hemos medido la presencia del ácido acético en forma del ácido tartárico, ¿no? En cantidades mínimas según un parámetro utilizado. Entonces, se tiene que hacer, ¿no? Constantemente el control. ¿Por qué se da lugar entonces a la presencia de lo que decía del ácido málico y el ácido láctico? Es justamente por las enzimas que son producidas por la misma levadura o por el mismo género, ¿no? Que representa la Saccharomyces cerevisiae, que es utilizada sabemos muy bien, para otro tipo de bebidas, ¿no? Es decir, no es que la Saccharomyces cerevisiae que se utiliza para la elaboración del vino es diferente a la de la cerveza o es diferente a la del whisky que también se utiliza. Es la misma, pero las condiciones en las que se va a colocar esta levadura son las que van a dar lugar a controlar la fermentación y obtener
el grado alcohólico, las propiedades organolépticas de esa bebida. Entonces se tiene que tener mucho más control sobre esta levadura o este género que se está utilizando para poder controlarlo de tal forma que no pueda presentar productos que van a perjudicar a la bebida como tal. Es muy complejo controlar que los nutrientes que comprenden en este caso la uva, que hemos nombrado cuáles son, no actúen de forma negativa sobre el proceso fermentativo. ¿Sí? Es muy complicado, pero sí se puede controlar en el que no se produzca en cantidades demasiado altas. Y ese control se hace por utilizando varios tipos de métodos o técnicas dependiendo de la industria. En el caso, por ejemplo, de las artesanales es mucho más difícil. El bisulfito es el único que se va a utilizar, pero a medida que va sucediendo el envejecimiento del vino, es donde se va a poder controlar cada vez más estas propiedades y estas fermentaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí es una descripción más que todo, que lo vamos a desarrollar mejor la siguiente clase, porque quiero primero que ustedes lean esa información que les voy a dar para que se comprenda mejor. Como sabemos, en esta parte de la glucólisis hay una participación del piruvato importante, que a raíz de este piruvato se va a producir el etanol, pero puede producirse el lactato y el acetato, que eso es lo que se quiere evitar. Y la forma en cómo se va a evitar tiene que ver justamente con todo lo que estamos hablando, que es relacionado al control de la fermentación, ¿sí? Entonces, en cuanto a, bueno, aquí hay una parte que es al final de este proceso fermentativo, que es la utilización del frío para seguir haciendo un control. Es decir, si ya se ha llegado al grado alcohólico deseado de la bebida, se tiene que disminuir la temperatura para detener la fermentación y no siga transformándose el azúcar en alcohol. Eso también haciendo referencia al tipo de vino. Si hablamos de un tipo, por ejemplo, de vino seco, se va a querer que la mayor cantidad de los azúcares sean fermentados para obtener este grado alcohólico, ¿sí? Que obviamente está relacionado a un grado alcohólico final, que puede ser de 12% a 16%, ¿no? Ustedes en algún momento, si tienen la oportunidad, pueden verificar que en la mayoría de los casos los vinos secos, que son los que no son dulces, entonces en todo caso, tienen un mayor grado alcohólico que los que son dulces, ¿no? Justamente porque se manipula la fermentación para que el vino pueda llegar a tener esas características. Más dulce, menor grado alcohólico, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque los azúcares no han sido fermentados en su totalidad. Se baja la temperatura y se quitan las levaduras, ¿no? O en algunos casos pasa que puede llegar a tener un mayor grado alcohólico el vino dulce, pero sí se hace que consuma todos los azúcares que tenía el mosto de forma inicial, llega a un grado alcohólico un poco alto, ¿no? de la referencia, y se puede adicionar jarabes, ¿no? Para aumentar el dulce, y eso también puede dar lugar a un tipo de vino. De menor calidad, sí, porque hay que tener en cuenta que cualquier bebida alcohólica aumenta su calidad cuando no se hace la adición de ningún azúcar o de ningún carbohidrato adicional al que tiene la materia prima, ¿sí? Porque cuando se hace la adición ya estamos manipulando el proceso fermentativo y por lo tanto ya se está quitando la calidad del producto como tal. Entonces, siempre se va a ir dirigiendo de esa manera. Si una bebida alcohólica va a ser de calidad, es porque se está utilizando la materia prima sin modificación alguna de esta, sin adición de ningún otro tipo de factor que vaya a mejorar seguramente el proceso, pero sí va a haber esta valoración que se le identificaría como de mala calidad. Es esencial que los azúcares que participan desde el inicio, producidos por la materia prima, sean utilizados hasta el final, ¿no? Esa manipulación sí es usada, pero se recomienda de que no, ¿no? Para que no dé lugar a estas características. Ahora, y ahí se refleja también en cuanto a los costos que tienen, ¿no? Ustedes han debido ver tal vez en los vinos,
Hay vinos que son muy caros y hay vinos que son muy baratos. Entonces, eso también está muy relacionado con este proceso fermentativo. Cuanto mayor cantidad de materia prima se utiliza en el proceso o en la industria, el vino es mucho más caro, ¿no? Aumenta su valor en relación a eso porque es un vino de mejor calidad. En relación a eso, sí, el precio con el vino está relacionado bastante. Bueno, luego está este tipo de clasificación de fermentación, que está la tradicional, la controlada, el bloqueo de la fermentación y la fermentación global retardada, que tiene que ver justamente con lo que les decía. Es la forma en la que se puede manipular la fermentación utilizando el frío justamente para generar ciertas características en el vino, ¿no? Incluyendo ya sea un vino rosado, blanco, etcétera, ¿no? Que vamos a ver cuáles van a ser las variantes para que suceda eso. Aquí hay algunas máquinas como la estrujadora, la despapilladora, la prensa, esas son artesanales efectivamente, que van a generar vinos de calidades mucho más altas. La maceración, que aquí ya está de forma más específica, de acuerdo a todo lo que les he ido explicando, ¿no? Que tiene que ver con que en el caso de la vendimia, la uva tiene que estar entera, sana, ¿no? Todas estas características que les decía. Después, la maceración tiene más que todo este tipo de característica también. En este caso, si se dan cuenta, la maceración tiene todavía los ollejos, no, perdón, los pedúnculos, porque el ollejo es la piel, ¿no? Que tiene que estar presente. Que si bien en este caso se puede utilizar para lo que es el vino blanco y para el vino tinto, se puede hacer mezcla de los dos y se puede obtener también vino blanco o vino tinto o el vino rosado. Que quede claro que no es necesario que para que se obtenga un vino blanco tenga que tener la uva, perdón, de esta característica por los taninos, ¿no? Que se encuentran en la piel. No es un factor. Se puede utilizar cualquier. Puedo utilizar este macerado para obtener vino blanco. O puedo utilizar la mezcla de los dos para obtener un vino blanco. Entonces no hay mucha diferencia en relación a la maceración de la uva. Es decir, del uso de esta. Ahora, uno de los cuidados más grandes que se tiene que tener es la oxidación, ¿sí? Se produce muy fácilmente en los vinos, produciendo este oscurecimiento del color, pérdidas de aromas varietales, formación de sustancias indeseables, ¿no? Por presencia de lo que es el oxígeno. Entonces, eso también se tiene que considerar. Ustedes ya van a ver la forma en la que se tiene que ir dando cuidado para que se pueda proteger el vino y no tenga todas estas estos posibles cambios en su composición final. Hay una limpieza también denominada del mosto del desfangado, que es cuando ya se completa la fermentación y se tiene que ir retirando ciertos componentes o desechos que en algunos casos se producen y se sedimentan y se tienen que ir eliminando para que mejore la propiedad del vino en cuanto a su color, a su sabor. Y aquí van a ver ustedes que hay algunos que van a utilizar procedimientos más específicos, como las que son denominadas dinámicas o continuas, que van a ser más específicas para que vaya perdiendo la turbidez el vino. Entonces, estas son en general las que les he nombrado, ¿no? Más que todo los cuidados, la fermentación, estos que son la limpieza del desfangado, que es el estático discontinuo o la dinámica o continua, que esas son las que van a ver específicamente, las oxidaciones que se van a producir, la maceración, las características producidas por la maceración, ¿no? Algunas partes que corresponden a la etapa fermentativa. Esta que es bastante importante, donde ustedes van a poder ver una secuencia de reacciones en cadena que se van a ir produciendo para generar justamente esta fermentación. Es importante que ustedes la sepan desde un punto de vista como bioquímicos, ¿sí? Tienen que conocer y dominar muy bien. Además que ustedes ya lo conocen a qué se refiere una glucólisis, qué características tiene, qué es lo que sucede, ¿no? Entonces aquí es básicamente aplicar el conocimiento que ustedes tienen, pero a esto que es una fermentación alcohólica para obtener lo que es la bebida vino, ¿sí? Entonces eso.
Eso es básicamente lo que ustedes van a ir viendo para realizar estas organizado gráfico de estas bebidas. En el caso del whisky, es una información, a ver, voy a mostrarles que va a estar en la plataforma. Les muestro eso y vamos a terminar con eso. ¿Alguna pregunta que tengan? No hay preguntas. No he profundizado mucho lo del vino justamente porque es algo que quiero que ustedes lo desarrollen más. No encuentro dónde está. Preguntas sobre lo que se tiene que hacer. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Bien, les voy a mostrar antes de terminar lo que van a trabajar del whisky. Este es el documento que voy a subir. ¿Se ve? Sí, ingeniero. Bien, entonces aquí tienen. Este es bastante corto. Aquí está la elaboración del whisky. Hay unas variedades que especifican el tipo de whisky. Hay un añejamiento. Eso del añejamiento quiero que por favor quede bien comprendido. Vamos a ver la siguiente clase si se ha entendido o no para explicar. Entonces, eso es el caso del whisky, ya que tienen que hacer un organizador gráfico. En el caso del vino también va a haber un contenido y de la cerveza de la misma forma. De la cerveza prácticamente ya lo tienen comprendido todo, lo único que tienen que hacer es, bueno, pues, ¿no? Hacerlo en un organizador toda esta información, lo más importante que hemos visto. En el caso del vino ya les da un poquito de información en relación a qué es lo que van a ver. Y en el caso del whisky es eso. De esos tres tienen que tener su organizador gráfico y la actividad vamos a realizar la siguiente clase y vamos a concluir ahí con las bebidas alcohólicas y vamos a dar inicio a la siguiente unidad que es sobre las técnicas de análisis de alimentos. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta? Ingeniero, Sí, dime, René. del organizador gráfico de la cerveza, ¿es sobre lo que avanzamos hoy o desde la anterior clase? Todo, desde el anterior también. Todo. Ah, ya. Sí. Y van a tener la información de la cerveza, del vino también en la plataforma, ya para que lo trabajen y la presentación. Bien, si no hay más preguntas, entonces nos vemos mañana que tenemos nuestra clase práctica. ¿Sí? Entonces, hasta luego, chicos, que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Bueno, ingeniero.